Muy bien, muy buenas noches. Soy el alumno Orlando Coronado Guerrero de la Universidad Continental, identificado con el código número 736222333 del curso de Intervención en Salud Pública, Género, Sexualidad y Violencia Estructural. Antes de iniciar con esta entrevista, tengo su consentimiento de publicar esta entrevista en lo que son las redes sociales en cuanto a YouTube por fines educativos. Sí, Ok. Muy bien, entonces vamos a iniciar con unas preguntas. Me interesa saber su punto de vista, su posición con respecto al tema de la educación sexual en institutos educativos, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿crees que la educación sexual integral es responsabilidad de los padres o tutores en lugar de las instituciones educativas? ¿Por qué? considero sí que parte de la responsabilidad sexual debería, pues, ¿no? Ser la primera base, la familia, pero de acuerdo a la cultura en lo que nosotros nos encontramos, es muy difícil a veces que los padres entren en confianza con sus hijos. Por eso es importante que los docentes puedan también tomar como parte de su enseñanza, la educación sexual en sus alumnos, porque si bien es cierto, eso le va a conllevar al alumno a que sepa cómo defenderse o cómo manejar, ¿no? La parte sexual de su cuerpo. Ok, sí, te entiendo. ¿Cuáles crees tú? ¿Cuál sería tu principal preocupación o razones para que te opongas a la educación sexual integral en las escuelas? Bueno, en parte no me opondría a la educación sexual integral en las escuelas, pero considero que sí, sí el docente, tanto el padre, tienen una función principal para que el alumno pueda tener conocimiento de ello. ¿Cómo crees que la educación sexual integral pueda contribuir a prevenir estos embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes? Por eso te digo que es importante que el profesor o el docente tenga como parte de su enseñanza, dar como consejos de educación sexual a sus alumnos, como prevención, porque muchas veces por este tema es que se pierden oportunidades a los alumnos de seguir estudiando. Y como te mencioné anteriormente, a veces por la cultura que tenemos en la sociedad, de los padres no suelen dar este tipo de consejos a sus hijos por la desinformación o por quizá por ese tabú que llevan en la familia, ¿no? Por eso considero que la educación sexual integral sería fundamental y parte de la responsabilidad también lo tendría, pues, ¿no? El docente en los colegios para poder evitar estos embarazos no deseados. Claro, sí, te entiendo. ¿Y por qué considerarías importante que los estudiantes reciban informaciones sobre temas relacionados con la sexualidad desde una temprana edad? Bueno, te hago mención esto porque si bien es cierto, hay escuelas, colegios donde sí se recibe esta educación, sin embargo, en colegios rurales la información es muy escasa, ¿no? Por parte de los docentes. Colegios que están alejados fuera de la ciudad prácticamente sigue siendo un tabú tocar esos temas. Entonces, mi pregunta va relacionada a eso, ¿no? ¿Por qué consideras importante que los estudiantes reciban esta información desde de una temprana edad? Bueno, considero que es muy importante y debe incluirse en la parte que realizan como parte de la enseñanza o como En la parte malla curricular. exacto, dentro de Ujú. la malla curricular de los docentes, para evitar más que todos esos embarazos no deseados por desconocimiento, ¿no? Porque, como te menciono, a veces hay la cultura de nuestra nación, más que todo en los pueblos, ¿no? Que son alejados.
que hay padres y madres que no tienen ni siquiera educación completa, no le van a saber explicar quizá de la mejor manera a sus hijos cómo poder cuidarse y cómo llevar una vida sexual responsable. Por eso es muy importante que el profesor desde muy temprana edad, más que todo como prevención, como cuidado, porque muchas veces se presenta, ¿no? Hasta en la misma familia esa violencia a los hijos, dentro de la organización familiar, existe esa violencia y qué más, ¿no? Que el alumno vaya al colegio y de alguna manera tenga esta preparación como una prevención para que él pueda detectar, ¿no? Cuando existe esta violencia en casa o en los mismos colegios. Por eso es importante que sí se incluya dentro de la malla curricular, dentro de los docentes, eh, este tipo de, este tipo de temas, ya que pues nos ayudaría bastante prevenir casos que puedan dañar a la sociedad también más adelante, ¿no? En un futuro. Claro. Ahora, bueno, te hago también mención lo siguiente, ¿no? O sea, concuerdo contigo en cuanto a que debería, incluso esto, hay temas que deben incluirse en una malla curricular por parte de los docentes para que el alumno tenga estos conocimientos, tenga estas herramientas, ¿no? Para prevenir tanto embarazos como no deseados, que prácticamente impide al estudiante terminar su secundaria, su primaria, que en muchos casos se ha visto y también prevenir el tema de la enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Sin embargo, bueno, comúnmente se ve en zonas rurales, zonas alejadas de la ciudad, donde hay padres de familia que se oponen, ¿no? Se oponen a que este tipo de educación sexual se dé en las clases o se dé dentro del aula, ya que lo consideran como un tabú, ¿no? Como algo que debería tocarse, si bien es cierto, pero no de temprana edad, no de la adolescencia o de que el alumno esté en la secundaria, sino, no sé, de repente en la universidad o más adelante. Entonces me preguntaba, ¿cuál es tu opinión sobre la argumentación de aquellos que se oponen a la educación sexual integral en las escuelas y cómo tú responderías a sus preocupaciones? Bueno, como bien sabemos, en la sociedad, parte también de las costumbres que uno lleva en casa es la religión, y muchos se puede sacar de eso como para que el padre prohíba no hablar de estos temas a sus hijos, como una falta de respeto, quizá o también lo puede tomar como que le intuya al niño o al niño a hacer malas cosas o como siempre lo toman, ¿no? De manera burlativa o de alguna manera lo toman como que morbosa cuando se tocan esos temas. Pero como te repito, es parte de nuestra cultura y el maestro, como docente, tiene que saber llegar al alumno para que este tema no lo tomen de una manera, no lo tomen de una manera burlesca, sino responsable, sino tratar de llegar al alumno, no, porque muchas veces el maestro puede tomar este tema, quizá tomando ejemplos de otras personas, tratando de burlarse, pero si llegan al alumno con un aprendizaje tenue, responsable, haciéndole entender los daños que puede tener más adelante, creo que es la manera correcta, ¿no? Y de esa manera no se puedan los padres oponerse a ellos porque se evidencia día a día tantos problemas de adolescentes, de niñas adolescentes que quedan embarazadas a temprana edad y dañan de alguna manera, ¿no? Su inocencia, su forma de ver la vida más adelante, ¿no? Hay algo que sí has dicho y también una vez más concuerdo contigo que hay docentes que de repente abordan estos temas de forma burlesca, ¿no? Toman ejemplos de otras personas que está dentro de este círculo, ¿no? O dentro de situaciones que se presentan dentro del salón de clases, toman estos ejemplos y lo toman de forma burlesca, ¿no? Haciendo comentarios de repente inapropiados. Entonces, ¿consideras tú que estos docentes, antes de brindar esta información a los alumnos, también deberían recibir algún tipo de, se me ocurre, alguna capacitación, alguna charla, para que ellos esta información también brinden a estos alumnos y sea la correcta? Eh,
Por supuesto, o sea, mira, mayormente se ha visto, y te menciono un ejemplo, mi mamá es docente y en colegios rurales, como mencionas, no existe personal capacitado, como psicólogos que trabajan en los colegios, que son profesionales preparados para poder llegar al alumno, ¿no? Entonces, en cambio, hay colegios privados que sí atienden a esta problemática con bastante responsabilidad y hay personal capacitado en que quizá da esas charlas a los alumnos o ven a los alumnos que tienen algún problema y tratan de conversar con ellos. Pero, pero claro, en general, como una recomendación mía, deben de los mismos maestros recibir esas charlas para poder tener la metodología de cómo llegar al alumno y poder brindar esta capacitación también, ¿no? Y cómo darle a conocer a los alumnos estos temas que son delicados, pues, ¿no? Hoy en día. Muy bien, señorita Pita, hemos concluido esta breve entrevista. Bueno, como te mencioné, esta entrevista es con fines educativos y estoy seguro que esta conversación, esta charla, este diálogo que hemos tenido va a ayudar a futuros estudiantes futuros estudiantes y futuros alumnos, ¿no? Que tengan estas incertidumbres, estas dudas. Muchas gracias, muy amable, me quedo muy agradecido con la entrevista. Ok, gracias, hasta luego.